todo, gracias por estar aquí y lo que, bueno, gracias al evento también por hacerme partícipe, ¿no? Y por poder, entre comillas, poner un granito de arena para intentar mejorar el mundo del caballo, que necesita mucha mejora, que por suerte el humano estamos en un grado evolutivo y este grado de evolución ya simplemente a nivel de personal, a nivel de conciencia está haciendo que ya también empecemos a ver los caballos de una forma diferente. Y parte de mi jornada hoy va a ser eso, ¿vale? Vengo con el teatro de que voy a hablar de homeopatía, ¿vale? Pero vamos a introducir muchos temas vibratorios, de energía y empezar a ver el caballo de una forma completamente diferente a lo que tenemos estandarizado hasta ahora. Para quien no me conoce, bueno, yo soy veterinaria, hice la licenciatura, luego hice la residencia de medicina interna, luego me especialicé en nutrición y luego ya hice también todo el tema de diplomatura de homeopatía y medicina tradicional china. Y realmente actualmente, después de estar mucho tiempo en una base clínica hospitalaria, porque estuve más de 10 años trabajando en el servicio de medicina interna del Hospital Clínico Veterinario de la Autónoma, pues entonces ya empecé mi abordaje más por mi cuenta, en el sentido de que ya estoy haciendo mucho más medicina integrativa y actualmente lo que hago a nivel profesional, tengo en mi teatro de vida como marca veterinaria, tengo diferentes facetas, ¿no? Tengo mi faceta de compañeros veterinarios que a lo mejor me preguntan desde un punto de vista de abordaje médico simplemente, de problemas de medicina interna. Tengo mi punto de nutrición, el de medicina integrativa y el que cada vez, por suerte, se está poniendo, o más que exponiendo, que la gente demanda con más interés, es la integración de ser a ser con el caballo y poder realmente, o sea, conocer realmente al ser que tienes delante y mucha información que tienen incluso para la persona que está con este caballo. Entonces, la charla vamos a hablar de homeopatía, es muy difícil, o sea, evidentemente en una hora poder hablar de todo lo que es la homeopatía, pero al menos para que tengáis, no sé si estáis familiarizados o no con la homeopatía, pero es más que nada para que tengáis una idea de qué se trata la homeopatía. Yo tengo dos cosas, voy muy rápido, me podéis parar, ¿vale? Y me podéis preguntar lo que queráis. Me gustaría que no fuera como un monólogo directo hacia vosotros, sino que me preguntéis de cualquier cosa, dentro de los temas que yo conozco y que es mi especialidad, me podéis preguntar de cualquier cosa, aunque no estés asociado directamente con la charla. En principio... Uy. ¡Qué bonito! Ya hemos acabado, ¿te gusta la charla? Muy interesante, ¿eh? Marga, si le acercas Hay un sitio que sobra. Si alguien quiere sentarse. Sí, y si te acercas un poco más. Ah, el micrófono, vale. Que ya tengo voz de pito con el micrófono. Para hablar de homeopatía, bueno, el principio, la evidencia científica la dio Samuel Hahnemann y lo que vio es un principio que ya lo detectó Hipócrates, que Hipócrates es el padre de la medicina, que es del siglo IV a.C., y entonces, pero luego realmente la evidencia experimental y científica la hizo Hahnemann y lo que llegó a la conclusión es que sustancias que a dosis infinesimales, a dosis que no estaban presentes en un individuo que estaba con una patología lo curaba, en una persona que no tenía patología le provocaba la enfermedad, ¿vale? Él lo demostró porque él estaba haciendo un estudio de lo que es la materia médica, que estaba traduciendo un libro donde se ponían las propiedades, los diferentes elementos como plantas, minerales, y había un elemento que a él le generaba cierta duda, cierta contradicción, que era la corteza de quina, y entonces lo que hizo él, cogió corteza de quina y se la tomó. Y entonces vio que tenía unos síntomas como era fiebre, con taquicardias, con pulso elevado y tal, y entonces vio que esa corteza de quina tenía unas propiedades y a partir de aquí lo que hizo es, pues voy a intentar ver un individuo que tenga los síntomas con una patología como los que a mí me ha provocado esta sustancia y se lo voy a dar. Y empezó así su fase experimental. Entonces cuando él tenía un individuo que tenía síntomas similares a los que él le había provocado esa corteza de quina, lo daba y entonces le provocaba, o sea, veía que sanaban. Pero ¿qué hándicap había? Que cuando le daba el extracto puro veía que había una fase al inicio de agravación, o sea que en principio la patología empezaba a empeorar, pero luego se dio cuenta, pues lo que voy a hacer es voy a diluir este componente y al diluirlo lo que vio es, lo diluía y luego hacía hace una estructuración que luego hablaremos lo que es la dinamización, que es una serie de agitaciones rápidas. Entonces luego veía que cuando diluía el producto el paciente no tenía los efectos adversos y además curaba más rápidamente. Y ahí fue su base y empezó a estudiar un montón de elementos porque además era el experto en mineralogía y también en botánica y empezó a estudiar muchos elementos y hacer las fases experimentales pues con gente que se ofrecía y creó todo lo que es la materia médica de los principios homeopáticos. ¿En qué se diferencia la homeopatía de otras materias médicas que tenemos? No existen enfermedades sino enfermos. Cuando hablamos de homeopatía no estamos tratando
un problema de Cushing, no estamos tratando un resfriado, no, estamos tratando un paciente íntegramente que tiene un problema, ¿vale? Y entonces no estamos hablando de una enfermedad en específico, sino de un paciente en particular. De ahí que en la homeopatía, por ejemplo, aunque sí que cada vez se está como occidentalizando mucho, y más que occidentado, como haciendo muy tradicional, sí que muchas veces hacemos como repertorios para un caballo, pues que llega un problema de coger, hacemos esto, esto y esto, pero la base real es intentar que cada individuo es diferente y veremos por qué cada individuo es diferente. Lo más importante es que se trata al individuo en conjunto. Cuando hacemos abordajes clínicos normales desde el punto de vista ortodoxo tradicional, tratamos pues el resfriado, o un problema de hígado, un problema locomotor. Aquí no, aquí estamos trabajando desde el punto de vista mental, emocional y físico, y teniendo en cuenta que como estáis aquí, yo creo que muchos tenéis la mente muy abierta, ¿no? Sabéis que esto lo domina todo, y esto lo domina todo, y si en un caballo conseguimos equilibrar esto principalmente, muchas veces la patología que pueda manifestar su organismo va a solucionarse, y más en ellos que son súper sensitivos. Y lo más importante es esto, que estamos trabajando al caballo en conjunto, y además considera la interacción con el entorno. Estamos basándonos en un tipo de medicina, entre comillas, o terapia clínica que está considerando la interacción que tenemos como seres vivos con el entorno. Me afecta la humedad, o empeora con el frío, o mejora cuando hace calor. Estoy viendo cómo o empeora por la noche, o mejora por la mañana. Estoy haciendo un ser vivo que tiene interacción continua con el medio externo. Y además emplea recursos naturales. Bueno, emplea recursos que son minerales, animales y de plantas. Incluso hoy en día ya se están, homeopatizando fármacos. Pues a veces en vez de dar cortisona, estamos dando pues la cortisona pero homeopatizada, con el beneficio que tiene, que no tiene el efecto adverso. A veces puede llegar a hacer más o menos efecto, pero se puede utilizar. Habría que ver por qué tiene el asma. Sí, luego lo que queráis me preguntáis, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, en esto, en el sentido más que porque es un caso específico, de un remedio específico para un caso de una patología. Entonces, lo que hablamos, esta base de plantas, animales y minerales, y son dos diferentes elementos. ¿Cómo se preparan los productos homeopáticos? Nos va a depender de si son solubles en agua o son insolubles. Cuando son sustancias solubles, como pueden ser, por ejemplo, el veneno de una serpiente, que se utiliza para la homeopatía, o puede ser un extracto de planta, lo que hace es, se coge ese extracto y se pone en un recipiente que con un 90% es alcohol puro y un 10% agua destilada, y eso se deja macerar durante 4 o 6 meses, perdón, 4 o 6 semanas, y se somete a una serie de movimientos o vibratorios, y eso, cuando han pasado las 3 o 4 semanas o 6 semanas, tenemos lo que es la tintura madre. Y a partir de esa tintura madre es cuando empezamos a hacer las diluciones, porque lo que vio es que contra más diluido está un producto, más efecto tiene. Y entonces, ¿estáis familiarizados con homeopatía? Algo, ¿vale? Tenemos diferentes diluciones decimales, diluciones centesimales, diluciones cocasovianas, diluciones milesimales. Entonces tenemos, si por ejemplo hacemos un ejemplo de lo que es una dilución centesimal, ¿qué significaría? Cogería una gotita de la tintura madre y la pondría en un botecito que tendría una parte, una gotita de esa tintura madre y 99 gotitas de alcohol con agua destilada, y eso sería una dilución 1CH. Para hacer la dilución 2CH lo que tendría que coger es una gotita del botecito de 1CH y ponerlo en el recipiente, en otro recipiente que tenga lo mismo, una solución de base alcohólica con agua destilada, y así sucesivamente. Si fuera una DH, ¿cómo la haríais? Os hago pensar por la mañana. Si fuera una dilución decimal, en vez de hacer una parte, una gotita por 99, haría una gotita por 9 partes, y así sucesivamente. Lo que me interesa de esto, que no es la base, es que la diferencia que hay, ¿qué pasa cuando vosotros estáis dando un fármaco a un caballo? Cuando es un fármaco a un caballo va por dosis, ¿no? No os podéis pasar una dosis porque es tóxica, porque tiene más efecto. Aquí vamos al contrario. Cuando no tengo casi sustancia, es cuando tengo más efecto. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo creéis que puede ser? Yo soy preguntona.
Está un poco dormido, ¿eh? ¿Por qué crees que puede ser que si estoy dando un fármaco, o sea, en este caso igual, un fármaco, una sustancia, igual, aunque no fuera un fármaco, una planta, si lo dio más dosis, si esa planta es tóxica, contra más sustancia de esa planta, entre comillas, más toxicidad va a provocar? ¿Y por qué en este caso podríamos explicar o con qué fundamentos nos podemos basar para explicar que cuanto más diluido es un producto, más efecto hace? Y teniendo en cuenta que hay una dilución, que es la 12CH, donde a partir de la 12CH ya no hay sustancia física. No estoy dando nada a nivel físico. Estoy dando una base alcohólica o una bolita de lactosa sacarosa y de sacarosa mezclada con algo. Entonces, ¿por qué creéis que puede ser? Física cuántica. Muy bien, claro, tenemos que empezar a abrir la mente en otro sentido. ¿Y por qué? Información, claro. ¿Y por qué creéis, por ejemplo, lo que hablamos, a más dilución y dinamización, que la dinamización es un proceso por el cual se somete a una serie de movimientos, ¿vale? Donde se vio y donde descubrió Hahnemann que lo que pasaba en esa situación es que la energía vital del producto aumentaba. Entonces esto es lo que determina. Este era muy mono porque sacaba humo de la cabeza, pero este no lo saca. Eso es lo que determina que haya mucho rechazo a nivel clínico. Claro, a nivel de ciencia hay mucho rechazo, porque claro, ¿por qué la homeopatía es tan rechazada? Porque la gente dice, le estás dando una bolita sin nada, le estás dando una base de alcohol sin nada, ¿por qué no hay molécula? ¿Por qué lo que es el número de Avogadro, ¿sabéis qué es? Es lo que utilizamos para medir las moléculas, claro. Y hay un momento en que a partir de la dilución de TCH ya estás por debajo de ese número, significa que no hay moléculas, o sea, no hay nada. Y entonces eso es lo que está pasando, o sea, que hace que haya tanto rechazo. Entonces lo importante es que para poder empezar a hablar de homeopatía o poder empezar a entenderla, tenemos que hablar de energía, o sea, tenemos que dejar la situación un poquito de la densidad de la materia un poquito al lado y ver que realmente todo ser vivo está hecho de energía, ¿vale? Entonces, energía en el sentido de que lo podemos explicar. Yo tengo una base muy científica y siempre me gusta explicar las cosas desde el punto de vista científico, y creo que es importante en el mundo donde estamos, porque tenemos la mente muy abierta, pero el hándicap que tenemos es que si queremos, pues que además también que con un cierto fundamento defender ciertas, en este caso, ciertas terapias clínicas que se salen del patrón ortodoxo, es importante que al menos podamos dar un bagaje, una explicación, porque no la gente es, no me lo creo, ayer hay un programa por la tele y dijeron que la homeopatía no funcionaba. Bueno, entonces vamos a hablaron de esto, porque al menos aquí os salgáis con un fundamento, pues si alguien nos pregunta alguna vez, eso no sirve porque no hay nada, pues al menos tengáis 4 ideas. ¿No tenéis ninguna pregunta? No. Luego lo miramos. Entonces, importante, energía, porque si miramos desde el punto de vista físico normal, o sea, la energía es una propiedad de todos los cuerpos físicos. O sea, un cuerpo simplemente por el hecho de ocupar un espacio, de tener movimiento, de tener temperatura, de tener reacciones bioquímicas, desde el punto de vista físico ortodoxo, está liberando energía, es energía. O sea, tenemos que ya, simplemente como estructura física, a nivel biomecánico, a nivel biodinámico, a nivel celular, estamos produciendo energía. Entonces, claro, esto es importante ya no solo entrar en el tema de energía, que todos sabemos, yo creo que muchos estáis aquí tenéis la mente súper abierta, de que realmente esta densidad material es simplemente un aspecto muy denso de lo que somos realmente, que es una fuente de luz o de energía pura. Entonces, aquí en este caso lo que tenemos es para evidenciar que desde el punto de vista ya científico ortodoxo se puede demostrar que un cuerpo físico es energía. ¿Por qué? Porque tenemos, fijaros, un cuerpo de un caballo está formado por 300 millones de células. 300 millones de células que simplemente por el hecho de ocupar una posición en el cuerpo y de tener el movimiento, porque tiene movimiento, está hecha una energía que es la energía posicional, ¿vale? Y luego lo que es la energía cinética de movimiento. O sea, ya tenemos aquí una energía. ¿Qué pasa? Estas células están compuestas por moléculas. Y hay 1000 billones de moléculas en el cuerpo del caballo. ¿Y qué son las moléculas? Un conjunto de átomos que están ligados y que realizan una serie de movimientos o vibraciones, que es movimiento, es energía, durante un determinado proceso o lapso de tiempo. Entonces tenemos energía de posición, energía de movimiento en las moléculas, energía de posición, energía de movimiento, y luego si nos vamos y vamos haciendo más pequeñito el caballo, tenemos los átomos. Tenemos simplemente un espacio súper vacío donde hay movimiento, y en el espacio vacío también hay energía.
Y además, aunque tengamos una estructuración y veamos un caballo muy físico, si nosotros le quitamos el espacio vacío que hay en los átomos, que es la parte más pequeña en la que se puede, entre comillas, aunque hoy en día se han descubierto partes más pequeñas, en las que podemos hacer que ese individuo, o sea, diferenciar ese individuo, simplemente se quedaría traducido o convertido en una manzana de tamaño. Nosotros tan densos que nos vemos no somos nada a nivel de materia. Lo que pasa que tenemos tanto una proyección de nuestra propia mente como una estructuración vibratoria, ¿vale?, en forma de esqueleto que nos hace mantener esta posición. Pero si no, no tendríamos ni esa estructura física, sería simplemente por muy densa que lo veamos. Cuesta, pero si nos empezamos a disgregar, simplemente somos átomos en movimiento con un gran espacio vacío que si lo colapsamos nos quedamos reducidos a nada a nivel material. Entonces vemos que realmente ya desde el punto de vista físico se puede determinar que el caballo es energía, que todo es energía. Y pues es muy importante también, tenemos que abrir la mente a nuevos paradigmas científicos. Siento porque sabes que se desconfigura con el, está la presentación un poco así, ¿vale? Porque se desconfigura con el proyector. Y lo más importante que fijaros que no es nada nuevo, ya Max Planck en 1918 ya demostró, o sea, que la diferencia que existe entre los diferentes cuerpos no es a nivel material, o sea, porque los átomos, las moléculas, los quarks, todas las partículas son atómicas y subatómicas son exactamente iguales. La diferencia es la cantidad y la distribución de los impulsos vibratorios, o sea, la diferencia es la energía, cómo se está distribuyendo esa energía, la cantidad, la vibración, qué es lo que determina que haya una forma o otra, una forma diferente. El código es igual que nuestro código genético, el código genético de cualquier especie, es vibración pura, tiene musicalidad, o sea, está todo hecho de una vibración 100% absoluta. Y para poder entender la homeopatía también tenemos que tener en cuenta lo que es la capacidad de captar información de un solvente polar. ¿Qué es un solvente polar? Es el alcohol, es el agua, tienen capacidad de captar información de elementos que puedan tener próximos y más si los que sometemos a algún tipo de vibración. ¿Alguna pregunta? Para explicarlo muy bien. No, lo voy a volver a entender. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, en principio, esto supongo que los conocéis todos, los experimentos, el experimento de Masaru Emoto. Lo conocéis, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo de cómo la capacidad de ahora lo vamos a ver, de cómo tiene como un solvente polar, en este caso el agua, tiene la capacidad de captar la vibración. Masaru Emoto era un científico japonés que lo que hizo es, determinó, veía, sabéis que el agua cuando se congela, pues se solidifica y si lo miras a nivel de microscopio forma una estructuración física, ¿vale? Y entonces él sometió el agua a diferentes, en este caso por ejemplo a diferentes músicas, y entonces lo sometía a esta música, el agua, y luego lo que hacía es, la congelaba, y una vez congelada, lo que hacía era estudiaba con microscopía qué geometría salía. Y entonces aquí veis por ejemplo arriba, pues música de Chopin, música de Bach, fijaros qué geometrías, esto es tal como él fotografiaba la molécula. Música de sanación, Jaro, fijaros lo que sale. Música heavy metal, lo siento para que le guste heavy metal, pero para veis cómo en este caso la vibración está afectando simplemente al agua y está haciendo que una vibración armónica, una vibración de frecuencia elevada me está produciendo una modificación de la estructura geométrica de mi agua de una forma súper armónica, una codificación vibratoria que sea de menos densidad, o sea, menos o más baja a nivel vibratorio, lo más colapsante, veis, no hay ni geometría. La apariencia es completamente desestructurada. Hizo experimentos también, simplemente visualizando el agua de Lourdes o el agua de un río contaminado de Tokio, y fijáis, agua de Lourdes pues tiene una geometría y el río contaminado ha perdido la geometría. Esto es muy bueno también tener en cuenta tanto para el caballo como para nosotros. El 70% somos agua, el caballo el 70% es agua. Hey, pues mirad qué entorno tenemos, qué escuchamos, qué decimos, todo lo que está pasando alrededor nuestro, porque estás modificando completamente el agua del cuerpo, en este caso del caballo. Y luego también hizo experimentos simplemente pues exponiendo el agua, a veces con etiquetas puestas en la botella, de tú me enfermas, yo te voy a matar, y fijaros que aparecía, y en cambio amor, aceptación o verdad. Esto es simplemente un ejemplo para ver cómo un solvente polar puede captar información, y esto es lo que me sirve de base en la homeopatía. Como utilizamos solventes polares, esos solventes polares captan la información del producto que le estamos dando, ya sea que estamos dinamizando y diluyendo, ya sea animal, mineral o vegetal. Y
porque esta se movía, era muy mona la chica, pero no se movía. ¿Por qué es tan difícil demostrarlo a nivel científico y estamos en un mundo donde, por desgracia, todavía tenemos que seguir demostrando a nivel científico lo que pasa para que se considere que es real? Primero porque el mundo científico se ha quedado en, bueno, la prehistoria, no ha habido modificación. Segundo, porque tenemos que tener amplitud en el sentido de empezar a hablar pues, de física cuántica, de otro tipo de visión, donde a veces ya no tenemos ni aparatos o metodologías apropiadas para poder medirlo y siempre nos vamos a quedar. Yo siempre digo, ¿se puede medir la capacidad de amar con algún aparato? ¿Se puede medir la capacidad de dar amor con un aparato? Yo creo que no. ¿Y quiere decir que no exista? Claro, hay cosas que nunca vamos a poder demostrar científicamente porque no tenemos la preparación a nivel ya simplemente metodología como para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos experimentos a nivel científico ortodoxo, solo se considera que es algo científico lo que se repite en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquiera, ya simplemente por cualquiera. Yo ya pongo en duda incluso, mira que he hecho tesis doctoral y hacemos jurado de tesis doctorales, incluso las tesis doctorales, porque el observador está condicionando completamente el resultado de un experimento y hasta qué punto si yo estoy, yo qué sé, mi tesis misma, que hice de ácido base y electrolito de los caballos, yo estaba convencida que los caballos que tenían diarrea tenían una acidosis metabólica con hiponatremia. Oye, pues a lo mejor yo condicioné el estudio y me salió así. Claro, es que hasta qué punto ya, porque estamos condicionando completamente lo que estamos observando. Y evidentemente con homeopatía no va a ser así, no lo podemos demostrar. Además, para que sea científico tenemos que repetir en las mismas condiciones. Yo no le puedo dar, primero, un caballo que tiene, por ejemplo, diarrea, no le va a dar el mismo producto que otro que tiene diarrea, porque son completamente diferentes. Entonces yo no puedo evaluar si el natrum muriático me va bien para la diarrea en todos los caballos. No, porque para uno sí, pero para otro no, porque estamos evaluando todo el organismo completo, a nivel mental, emocional y físico. Y por eso es muy importante, fijaros que es que además no estamos hablando de cosas que sean novedosas de ahora, pues hacer caso a Tesla, ¿no? Que decía que el día que la ciencia empiece realmente a evaluar las cosas en el sentido de energía y de vibración, habrá mucho más avances que lo que ha habido en décadas. Y entonces lo que pasa es que falta dar este paso realmente para poder tener una visión completamente, en este caso del caballo y del mundo en general. ¿Alguna pregunta? ¿Esto? Esta. La testa. Pues que para entender algo del universo hay que hablar en términos de energía, de frecuencia, de vibración. Simplemente somos paquetes vibratorios de una sopa cuántica que estamos simplemente resonando una frecuencia diferente y la frecuencia diferente es lo que nos hace tener una forma, otra y ya está. O sea, yo considero mi visión del mundo y de toda la creación es que somos como una gran manta energética que tenemos como un molde como si fuera de galletas y en este molde de galletas nos hemos encerrado y pensamos que estamos aislados unos de otros, pero no, estamos formando todos. Aquí hablaremos sobre todo, nuestras mentes están unidas en este momento, nos podemos estar leyendo el pensamiento, pero todavía estamos muy condicionados por la exploración física y por estos conceptos tan limitantes que tenemos a nivel inconsciente, no consciente, con el hándicap de que nuestro inconsciente nos gobierna el 99% de nuestra vida y no somos conscientes de ello. Tenemos muchos programas, simplemente el programa, ahora entraremos. Ahora que vais a hacer un viaje con Gemma viendo plantas, preguntad a la planta para qué sirve. Claro, tenemos programas como las plantas no hablan, no se comunican, los árboles no se comunican, que los llevamos a nivel ancestral y esto nos limita completamente nuestra percepción del mundo, aunque no seamos conscientes o aunque queramos, aunque yo me convenza y diga, no, pues yo sé que esto es real, pero si a nivel inconsciente lo tengo el programa, no me va a dejar o no me va a permitir que eso se haga parte de mi realidad. Lo importante de las clases de la terapia de homeopatía es lo que hemos dicho, vamos a tratar de forma integral al paciente, ¿vale? Sí que hoy en día luego veremos que podemos hacer la prescripción a lo mejor pues en función de síntomas, a lo mejor oye, pues te viene un caballo que tiene conjuntivitis, lo tratas por la conjuntivitis, o tienes una deformidad, un problema de tendón, tratas el problema de tendón, pero lo ideal de la homeopatía es tratar al paciente de forma integral.
Y luego la homeopatía diferencia, por ejemplo, de la medicina, que ya la medicina clásica, y que no estoy en contra de la medicina clásica porque soy clínica, ¿vale? Y cuando hay que dar, ante todo, hay que dar un córtico, hay que dar un córtico. Cuando hay que dar antibiótico, hay que dar antibiótico. Eso es muy importante, pero es muy importante hacer buenos diagnósticos clínicos. Pero a diferencia de lo que es la medicina clásica, no vamos vamos a luchar contra el virus, vamos a luchar contra el patógeno, no, lo que vamos a hacer es, vamos a ayudar al organismo, vamos a potenciar sus sistemas vibratorios, vamos a potenciar sus sistemas de defensa para que el propio organismo del caballo pueda reaccionar y tenga más capacidad de sanación por él mismo. Y en este caso, desde el punto de vista homeopático, cuando se produce, esto es una imagen, para que veáis, esto sería el campo vibratorio de un caballo y mirad el del humano, está al lado, pequeño. Entonces es importante que, como hemos visto, hay energía, creamos o no, pero en realidad hay energía, tenemos un campo energético, el caballo tiene un campo energético y cuando hay un agente patógeno externo o interno, este campo energético se desajusta, se desarmoniza. Igual que estamos hablando a nivel global, pero es que cada órgano tiene su campo energético, cada órgano, cada célula tiene su inteligencia. Le podéis preguntar a vuestro hígado, hey, ¿cómo te encuentras? No estoy bien. Todo tiene su inteligencia y su información. Entonces, cuando hay algún agente patógeno, ya sea externo o interno, ¿por qué hablamos de externos e internos? ¿Qué sería un patógeno interno? Bueno, una agresión interna. Un virus sería algo externo porque del exterior viene hacia el caballo, pero interno. Autoinmune, estrés, pero el estrés me vendría. Internos hablamos de emociones, ¿vale? Pensamientos bloqueados, pensamientos negativos, un caballo que está deprimido porque no. El caballo crítico o algo así. Sobre todo es emocional, cualquier emoción. Pues un caballo que está triste porque ha perdido a su compañero, un caballo que está enfadado con una ira tremenda porque su jinete no entiende que no está consiguiendo hacer lo que hace porque está bloqueado el jinete. Cosas así, son las emociones las que internamente me están provocando el problema. Un pensamiento de infravaloración, cualquier pensamiento negativo me está afectando a este campo vibratorio. Y entonces aquí lo que se actúa es un nivel de defensa del organismo. Entonces el organismo es, hey, tengo un agente que me está haciendo una agresión, ya sea interna o externa, entonces tengo que regularme. ¿Y qué pasa? Aquí lo que se desarmoniza es la energía y empiezo a tener síntomas emocionales, mentales o físicos. Muchas veces nosotros nos fijamos simplemente en los síntomas físicos, pero siempre una cosa es, oye, se ha tropezado, se ha caído, me he fracturado, pero en todo el resto de patologías siempre la base es mental, emocional y luego ya paso al plano físico. Entonces una cosa son accidentes, evidentemente, que eso sí que son una cuestión física, pero que muchas veces también te pasan por propia experiencia, porque estás un poco saturado y entonces te vas accidentando, pero siempre es ver que hay un desajuste a nivel sobre todo mental y emocional que me está provocando una alteración del campo vibratorio y eso me está provocando luego una patología. Porque a lo mejor es un grupo de caballos y más allá desde el punto de vista físico de su sistema inmune, que es mejor o mayor, porque a lo mejor en un proceso vírico te lo cogen dos y el resto no. Se están sometidos a las mismas situaciones, con la misma alimentación, con las mismas condiciones. Desde el punto de vista ortodoxo, bueno, pues que tiene un sistema inmunitario que es un poquito más flojito. No, pues posiblemente su campo vibratorio energético está más desajustado, está más desequilibrado y eso es lo que hace que ese agente externo o interno pueda afectarle de una forma mayor. Y cuando tenemos esta acción, tenemos una alteración, lo que hemos dicho, del campo de energía y de vibración, y de qué nos va a depender los cambios energéticos que se producen en el campo vibratorio del caballo de forma general o en un órgano específico. Nos va a depender de la constitución del individuo, es decir, de si yo tengo que me afecta a un caballo que está centrado mental, emocionalmente, oye, pues realmente, por muy agresivo que sea el agente externo, pues no voy a poder mantener el equilibrio. Considerarlo como un caballo que está enraizado como si fuera un roble. Bueno, me viene un agente patógeno que es un viento fuerte, me giro pero vuelvo. Pero en cambio, si no está bien estructurado a nivel vibratorio, entonces realmente el impacto va a ser mayor y entonces sí que va a tener más flexibilidad y va a tener más patología. Y luego me va a depender mucho de la intensidad del agente patógeno. El tipo, pues en este caso, si es un agente externo, un viento súper fuerte o un frío intenso o una emoción. Una cosa es, estoy un poquito enfadado, pero otra cosa es, tengo una ira acumulada que ya no sé por dónde sacar. Entonces, depende de la intensidad del agente patógeno. ¿Alguna pregunta? A mí que me gusta que me pregunte. Quiero nombrar algo. Sí.
ayer, y no es ninguna crítica, alguien nombró que no le parecía correcto humanizar los caballos, y a mí me encanta lo que está diciendo Marga, que yo comparto totalmente. Los caballos, los perros, las plantas, nosotros somos seres sintientes, y como seres sintientes contactamos con emociones, y ahí es la experiencia del día a día. O sea, no me parece correcto decir, no, los caballos no pueden estar tristes, enfadados, por supuesto, porque pueden contactar con las mismas emociones que nosotros. Y me encanta porque lo que estás, o sea, lo nombras desde tu verdad, pero es que creo que es la verdad de todos, o debería ser la verdad de todos. Esto, más que nada, es lo que dice Silvia, el hándicap que tenemos cuando tenemos esto, y ese es un bloqueo que existe de nuestro ego, el pensar, no, aquí mi ego súper, lo siento que está aquí la persona que lo dijo, pero mi ego, sea en plan que está súper instaurado con estos bloqueos mentales tan potentes que tengo, creo que esto no es posible, porque vivo dentro de mi realidad limitada. Pero claro, o sea, ¿cómo podemos pensar y seguir siendo tan egocéntricos de que somos los únicos sintientes? Simplemente, ahora hablaremos un grupo de comunicación. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Una hormiga se ha hecho experimentos con hormigas, donde está el hormiguero funcionando 100%, y sabéis que la hormiga, para funcionar, necesita la hormiga reina. Y esta hormiga reina, o sea, lo que hicieron es, vamos a hacer un experimento, cogemos a la hormiga reina y nos la llevamos a 3 kilómetros de distancia. Oye, todo en el hormiguero seguía funcionando súper bien, ningún problema. La llevamos a 1000 kilómetros de distancia, no hay ningún problema. Funcionaba, la mataron, se desorganizó el hormiguero. Y es una hormiga. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es que estamos todavía tenemos que empezar por eso. Dejemos de ver el caballo simplemente como esa especie de grupo, de manada que necesita las condiciones de libertad. Sí, está muy bien como especie dentro del teatro de vida que le ha tocado como caballo, pero señores, hay un ser que es igual al nuestro, exactamente igual. Es que es un animal vivo. Yo conozco mucha gente en todos los sentidos que se quiere, gente que no entiende que al final el caballo, por ejemplo, que yo soy de Amazonas, que se ponen un euro y te das cuenta que todo el mundo se piensa que es un caballito de atracciones cuando es un ser vivo. Claro, que piensa que tiene su... Pero por suerte ya vamos cambiando, y la conciencia y sobre todo lo que necesitamos es, para hacer este avance en el mundo del caballo, como seres humanos tenemos que evolucionar a nivel de conciencia. Sí, perdón. Fui yo ayer la que hizo de humanizar. ¡Uy! ¡Perdona! Pero yo le quiero una gran malinterpretación, ¿eh? Sí, ya que te van a tachar. Cuando dije de humanizar, me refería a lo de dar de comer 3 veces al día, ponernos en un box porque nosotros vivimos en una casa. No, pero aquí yo hago incidencia. Sí, ahí hago incidencia, ¿vale? Una cosa es, por desgracia, o sea, nosotros, en la medida igual que nos pasa a los humanos, como consecuencia de la domesticación, ¿vale? El caballo lo hemos apartado de sus condiciones naturales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tienen que comer 3 veces al día? A lo mejor, ¿vale? En determinadas situaciones tienen que comer 3 veces al día porque a lo mejor está haciendo un trabajo intenso, no sé qué, no sé cuánto, y están en un grado de estrés donde ellos a nivel ya fisiológico, si no comen 3 veces al día pueden tener alteraciones, ¿vale? Porque ya están en las condiciones que no son naturales. Lo del box tal, va a depender primero del tipo de caballo, ¿vale? Se han hecho estudios, el último estudio que se hizo en Italia fue determinando, aprovechando la situación, midieron el nivel de estrés de los caballos, ¿vale? Y en el nivel de estrés de los caballos, por ejemplo, esto que tú dices, ¿qué es humanizar a un caballo? Pues ponerle en un box que tenga una cama. Pues miraron un estudio, que yo os lo pasaré para que lo tengáis, que es interesante, donde midieron el nivel de estrés crónico, no agudo. El agudo lo determinamos a nivel de sangre, pero el crónico se determina a través del pelo. Entonces tenían 3 grupos de caballos. Un grupo de caballos que vivían en condiciones básicamente de libertad, sin ningún tipo de carencia, sin ningún tipo de patología, desparasitados, con forraje a disposición y con unos terrenos inmensos y con simplemente un sitio, aparte de sus arboledas y tal, donde tenían como un techadito donde si que se querían podían ponerse allá. Otro grupo de caballos que eran un grupo que vivían en paros, ¿vale? Un grupo, y que tienen allí también tenían simplemente pues un techadito y también con forraje. Las condiciones eran lo mismo para todos. Y otro grupo de caballos que vivían en las mismas condiciones, pero que por las noches nos entraban en las cuadras a dormir con una buena cama estandarizada. ¿Quién tenía menos nivel de cortisol? Los que por la noche entraban en la cuadra. ¿Por qué? ¿Y en qué 2 épocas? ¿En qué 2 épocas era más importante? En invierno y en verano. El cortisol es lo que determina el estrés. ¿No? Y desarrollarte. ¿De qué? Que también a nivel natural
estos picos de cortisol también es supervivencia, es a nivel cognitivo despertar, claro, son muchas más cosas. pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos haciendo al caballo, o sea, el caballo ya no tiene que ver incluso a nivel genético, que se han demostrado niveles de amilasa, tal, no tiene nada que ver con el caballo ancestral. Y sí se han demostrado incluso en las manadas, en manadas salvajes, o sea, que se han visto que los caballos, si hay una opción de un terreno blando, quien se tumba es el que tiene una posición entre comillas. Ya sabemos que no hay jerarquía en el mundo del caballo, que es una estructura de mucha colaboración, pero los que tienen una posición un poquito más alta y son los que se tumban, y el resto, mira, necesitan, a veces se te cae el corazón, caballos que incluso mayores, que tienen alguna patología y no pueden tumbarse porque no tienen un sitio blando. Un sitio blandito, y es muy importante. Esto es para que veas, perdona, para que veas que no es un esto, y además, fíjate que no estamos hablando ya de interacciones sedacías, simplemente estamos hablando de algo que es práctico. Sí, pero también seguramente todos estos caballos están llevando una fractura, ¿no? Y por eso no son capaces también de adaptarse según... Pero Lauri, no es adaptarse, sino que aunque estén adaptados, oye, están adaptados, pero un sitio blando necesitan para echarse, claro. Pero reconozcamos que es porque hay una fractura. No, pero da igual, si en la naturaleza salvaje, sin intervención humana, se ha demostrado que los que encuentran el sitio blanditos son los que se tumban. Claro, pero porque es más cómodo. Hombre, pues porque eso, realmente tienen esos entornos donde ellos pueden decidir hacer esto. Claro, ¿no? pueden decidir, y por eso es muy importante, o sea, lo que decimos, si hacemos una estructuración de semi-libertad, porque no es libertad ni es naturaleza salvaje, vamos a darle condiciones donde tengan, hay 15 caballos, 15 sitios o 15 estructuraciones donde haya un terreno blando, donde se pueda realmente totalmente tumbar, de acuerdo, claro. Pero no aceptar que entonces en una cuadra pueden ser súper felices porque tienen un suelo blando. No, son dos cosas diferentes, ¿sabes? Pero es lo que mismo, hay caballos, tenemos que ver también la historia del caballo, ¿vale? Hoy en día, en el mundo que tenemos del caballo, y por suerte, aquí es muy fácil, hablar con vosotros, porque entonces tenéis la mente muy abierta, pero a mí me toca lidiar y estoy encantada pues con mundos, o sea, realmente donde no se habla ni de la energía de la emoción, como Silvia seguro que también le toca lidiar, y eso es lo bonito, porque lo bonito es que tú veas a un cliente y en ese caballo poder maximizar su condición de vida, y en ese caballo incluso que el cliente tenga una pequeña apertura y ya empieza a caber el caballo de forma diferente. Eso es el trabajo de la pala, desde abajo, ¿sabes? En plano, y meterte en la oscuridad. Silvia, tú lo verás así también. Y entonces cuando ves una modificación, y es adaptarnos, porque vas como nosotros, oye, ojalá pudiéramos estar todos, ¿sabes? Pero en ellos es hacer las máximas condiciones, y luego ¿qué pasa? Te encuentras muchos caballos que a lo mejor los típicos retiros, el caballo que ha estado toda su vida en su cuadra, con los seguidores igual, ahora nos retiramos a un campo que va a estar con otros caballos, no sé qué, no sé cuánto, el caballo luego lo que hace es, o caballos que están en un cercado y que están pidiendo, méteme en la cuadra, no quiero estar aquí. Entonces luego es ver también lo que decimos, aquí es muy importante, vamos a dejar de ver el caballo como esa especie, vamos a verlo como ser individual a cada ser, que cada uno tiene sus caras. Marga, una pregunta. Uy, estoy entrando en conflicto. Perdonad, es que es para acabar con la idea. Moderadora. Es que no he acabado con la idea. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y también ayer puse énfasis en el tema de cuando a veces pensamos dejamos el caballo en libertad en una manada, porque a mí en mi experiencia me ha pasado de, pues va, toma natural, pues dejo al caballo en un prado, en una manada y llevarme de las peores de las experiencias. Es decir, realmente, quiero decir, por eso hay que tener en consideración cómo se encuentra el caballo, ¿no? Y también entender su lenguaje corporal. Y otra cosa muy importante es que en el mundo de la equitación tienes que ir con pinzas con lo que dices, porque es muy fácil de malinterpretar entre las personas. Bueno, porque por desgracia el mundo del caballo, mira, siempre digo que es un mundo donde es un ser tan noble, pero hay tanto interés y tanto ego alrededor, que muchas veces en vez de hacer colaboración lo que se hace es que alguien te dice, oye, pues vamos a ver el punto de vista, es como que cada uno tiene su verdad absoluta, ¿sabes? El jinete tiene, su verdad absoluta, que a veces Silvia parece que sabe más que el veterinario, persona, bueno, y entonces esto es muy importante, y al revés es un mundo donde lo que tú dices, individualizar cada caballo, y muchas veces hoy en día lo que pasa es esto, te encuentras es el caballo que ha estado además cuidadito con sus condiciones, tal, no sé qué, es que le voy a dar la vida que nunca ha tenido, lo sueltan. Y el pobre pasa unas condiciones nefastas que luego el caballo lo recoge en caquéctico
y te lo dan y lo recuperas y no quieres salir del box. En plan, a mí no me saques fuera porque no quiero verlo ni en pintura. Eso es. Sí, al final es esa observación que hablamos ahí, en esa aceptación, ¿no? Claro, que pero hay que estar observando el individuo, claro, cada uno por cada uno por separado y observando y observando lo que Silvia, yo creo que el mundo, bueno, las salas van a ir enfocadas mucho eso. Y ya ir observando, es integrar realmente con el ser del caballo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te apetece? A lo mejor, y pues que no quiero este compañero, que lo tengo hasta aquí, ¿sabes? Y aquel me molesta, y aquel árbol es que lo odio, ¿sabes? Entonces integrar realmente, pero ya desde dentro, ¿sabes? No con incluso nuestra percepción que tenemos, que como tenemos un programa mental, también nos hace ver el caballo de esta forma y comportarle de una forma indirecta. Nuestros ojos están observando lo que nuestra mente cree, incluso a nivel de manual lo vamos a ver así. Pero el paso de hoy es, hey, vamos a dejar esto y vamos a dar un paso más profundo, vamos a interaccionar con este que está dentro, que tiene una sabiduría, que Silvia seguro que también lo sabe y lo puede percibir a diario, tiene una sabiduría que nos da 20.000 vueltas en 20.000 situaciones de pasado, de presente y de futuro, y que te quedas así como, es que soy esto, no, soy más pequeña que esta a tu lado, o sea, no soy nada, o sea, por el ser infinito de sabiduría que hay dentro de un caballo. Yo, perdón, pero no estoy de acuerdo. ¿El qué? No estoy de acuerdo. Ningún problema. Creo que, es decir, yo que no vengo del mundo de la equitación, sí. Creo que, y comprendo que desde un lugar en el que se ha dominado el caballo y se le ha maltratado, vamos al otro extremo diciendo que los caballos son 1000 veces mejores que las personas, en sabiduría o lo que quieras. Y creo que no es así. Sencillamente tenemos características diferentes. Creo que si nos midiéramos en cualidades, en algunas los caballos en general nos superarían y en otras las personas en general los superaríamos. Y esto no nos hace ni mejores ni peores. Y creo que es importante también colocarlo así, porque si no al final, yo soy una mierda y el caballo es magnífico, o yo soy el dueño y el caballo que haga lo que yo quiera. Pues creo que una de las cosas nos ayuda. Una de las cosas, o sea, que en este caso, de una forma directa e indirecta, estamos hablando de lo mismo, pues son dos cosas diferentes. Una cosa es tratarte de tú a tú. Cuando te tratas de ser a ser, estamos en igualdad. Cuando hablamos, al menos desde mi punto de vista, de que considero que soy esto, es porque mi conciencia tiene que ampliarse mucho para estar como humana a la altura que tienen seres que no están bloqueados. Y los humanos tenemos un potencial que es brutal, pues tenemos un potencial de integración con la luz superior, de crecimiento, pero que por desgracia estamos muy bloqueados. Y en cambio los caballos, desde un punto de vista vibratorio energético, no tienen ese bloqueo. ¿Por qué? Porque el caballo no tiene identificación con el ego, no tiene identificación con su personaje físico, están entre segunda y cuarta dimensión, y la tercera se la pasa. Entonces tiene su comportamiento de bebo, como, te pego una patada de ancestral básico, pero luego ya están en cuarta dimensión y el ego se lo han saltado por medio, y el humano estamos en el ego. Y entonces no quiere decir que sea el caballo mejor que nosotros, lo que pasa es que el humano estamos en un proceso donde, señores, tenemos que evolucionar a nivel de conciencia, que tenemos un potencial brutal, tenemos una capacidad de integración. Por eso tenemos ego, para poder evolucionar. Bueno, pues tenemos que aprovechar. Pero yo lo que pasa es que el ego, claro, pero claro, porque entonces, por eso en este momento de ego estamos en una posición con el caballo a nivel de nosotros, tú misma, tú puedes ahora cerrar los ojos y decir, me duele el posterior derecho y tengo el ligamento afectado. Un caballo te lo dice. Estamos en ese grado de evolución, es lo que decimos. O que te diga un caballo, mira, o tú estás con tu caballo y tú no sabes lo que le ha pasado, y el caballo te diga, mira, tú estás bloqueada porque tienes el hígado así, porque te has enfadado con tu pareja, porque no sé qué. Esto es la experiencia diaria, esto es el ver que no es que somos a nivel de especie, a nivel, no, somos todos iguales. Es lo que decíamos antes, somos un molde cuántico y ya está, y tenemos un envase diferente. Lo que pasa es que el humano, con su mente egoica, lo que está haciendo y sus juicios, cuando te dicen, ¿cuándo puedo interaccionar con un caballo? Primero, no juzgues. Y es igual que aquí. Vosotros me estáis viendo a mí, ¿vale? Aquí algunos dirán, mira, está bien lo que dice, otros dirán, no me gusta nada. Es vuestra proyección, yo no estoy aquí. Pues, si os gusta, me parece estupendo. Si no os gusta, pues también, porque yo no estoy aquí, es lo que vosotros tenéis en vuestra mente. Yo estoy simplemente aquí. Ya lo has dicho. Ya está. Empecemos de cero. Sí, no estás aquí. No estoy aquí, simplemente es vuestra proyección. Yo creo lo que has dicho antes de ver el caballo es que se requiere de la vida, que se requiere por la cuadra. Muchas veces se confunde el ritmo con el abandono. Pero es que por desgracia, mira, no sé, los que viajamos mucho y hacemos mucho campo en el mundo del caballo, y Silvia es otra persona que hace mucho campo,
lo podemos corroborar que en el 80% de veces el retiro es el abandono. Porque además el retiro, por eso, pues entonces, ¿por qué no se tiene la conciencia? Por ejemplo, un caballo geriátrico lleva quien ha fijado el geriátrico, no están para dejarlos en un campo con otro grupo y que se apañen. Están comiendo 3 veces al día, 4 veces al día, porque necesitan simplemente a nivel de dieta algo diferente. Claro, y la gente los mete en un grupo donde no hay acceso. No puedes tener un grupo de caballos sin poder tener un movimiento. Aquí tenemos un ejemplo que hace un movimiento individual. Cada caballo 2 veces al día pues va a su sitio. Viven en grupo, a lo mejor son ¿cuántos caballos hay juntos? Depende del grupo, pero da igual, pero por la mañana y por la tarde cada uno va a su sitio, se les mira, es lo que decimos, no es alejarlos, o sea, al revés. Ojalá podamos hacer esto y podamos hacer la integración, pero hagámoslo bien. Que no está ni bien ni mal, ¿eh? Hey, ¿has visto cómo hemos hecho movimiento? Uy, me queda un montón de charla, ¿eh? Por eso, si podemos acabar a las 11:30, vale. Más que nada porque que nos dé tiempo para hacer todo el programa. ¿Y este chico que sí, perdón. No, ya está. No, charla. Para mí humanizar un caballo es ponerle una manta, dejarle la manta puesta con 18 grados. Creo que esto es humanizar un caballo. Creo que es por ahí donde llevaría. Sí. Y esto perjudica a su bienestar. Sí, total. Humanizar, te compro la mejor cabeza de diamantes, pero no te dejo interaccionar con el otro porque te tumbas, o no te dejo tumbarte porque te ensucias. La mejor cabeza, mientras no le haga daño. Es igual que yo le diga antes, sí. A mí no me afecta. Pero lo que me afecta es modificar, ¿no? su estructura social, sí, por ejemplo, sí. Modificar su físico, porque una manta de invierno a 18 grados vas a provocar deshidratación, enfermedades de la piel. Esto para mí es muy bien. Pero fíjate. Dejarlo en un campo, si lo haces bien. Si vigilas que no se haya hecho daño periódicamente, para mí esto sería bueno. Claro, fíjate, pero en el lado no es muy claro. Es que en el caso ya no hablamos de humanizar o no, simplemente es darle las condiciones de vida y empatizar con el ser que tienes delante. Tú tienes un caballo y estás a 18 grados de una matadora, no te ocurriría dejar. Pero las condiciones que necesita lo claro. Y por eso es lo que estamos hablando, que tenemos que trascender ese criterio, tenemos que trascender, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Trascender el criterio de ver el caballo solo como, cada caballo es individual. A un caballo que a lo mejor está a 18 grados y le dice manta, otro quítamela porque me estoy ahogando, otro no me pongas ni manta. Claro, sí, es individualizar cada ser. Ahora, vuelve a la charla, porfa. Lo siento. Es que me gustaría volver a lo de las emociones, de hecho, ¿sí? tenía una pregunta sobre eso, y es que me gustaría que explicaras un poco más qué emociones causan, o qué situación de emociones causa este desajuste, porque yo entiendo que hay muchas emociones negativas que también forman parte del balance de emociones, y que, por ejemplo, agresividad es una emoción... Mira, lo que es la agresividad y esto que son, entre comillas, son instintos de supervivencia, pero emociones tienen todo el abanico como el humano, ¿vale? Tienen emociones como, por ejemplo, tengo ira porque no puedo manifestar lo que siento, porque tengo una dignidad, porque soy un ejemplo, el viernes, además con una compañera veterinaria, con Sonia, oye, tengo una ira, la yegua aparentemente no, tiene un problema de piel, pero es súper maja, está súper bien en el grupo, está súper integrada, y la yegua es una yegua súper digna, que la palabra que me define es no puedo manifestar lo que quiero y nadie me está viendo con la valía que tengo y me siento infravalorada. Claro, esto, y no es humanizar al caballo, no se trata de humanizar al caballo, es realmente lo que está sintiendo, o sea, que tienes el abanico completo, es ira, miedo, tristeza, depresión, decepción, falta de dignidad, falta de reconocimiento, todo, falta de autoestima. Todo esto es lo que hemos hecho con los caballos. Y esto es lo que hablaba de la evolución. No, Lauri, esto es el ser, es el ser. Hay mucho más de estas emociones. Bueno, claro, es lo que se como está el humano, expresando, claro. Y decimos que hay que observar exactamente igual. Es que como el humano, si nosotros estuviésemos ya... ya... personas con estrés, ¿no? Claro. Con estereotipias, es que realmente tenemos exactamente lo mismo. Por el tipo de calidad de vida. Pero si el humano, es lo digo, si el humano, primero es ellos, te das cuenta, o sea, que hacen una función.
y me refiero tanto a Silvio porque estamos en la misma estructuración, además las dos clínicas, se hace una función de crecimiento para el humano que es brutal. O sea, porque yo lo que me encuentro en días, y sobre todo cuando hacemos integración sin hacer, es que estás en la parte más oscura donde un propietario te llama de forma desesperada porque el caballo a lo mejor no le salta, ¿vale? Y tiene que irse a lo internacional, y lo que el caballo le llega a decir a esa persona, o sea, de cómo lo siente, hace que el propietario haga y te diga, nunca puedo ver nunca igual a este caballo, nunca. Y es lo que ha hecho que tú sabes desde el trabajo que ha hecho ese caballo de despertarlo a nivel interno, tiene una labor de despertar al humano brutal, brutal. Pero no ha venido a esto. ¿El qué? Que no ha venido a esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que, ¿por qué no? Bueno, yo creo que... Todos tenemos una función, claro, fíjate, hay muchas veces que un animal, un perro, tú lo tienes y algo hay ahí. Pues hay una función, da igual. Él está creciendo contigo y tú estás creciendo con él. En esa relación. Y en los caballos igual, en los caballos igual, claro. Ese campo electromagnético, claro, y entonces tenemos que trascender, y es más ya desde dejar desde este plano físico. Hay un crecimiento continuo y son seres, o sea, son seres que vienen en formato de caballo, pero es que, ¿qué sabes? O sea, si hablamos de estas experiencias, ¿qué vida habéis pasado a tener juntos y lo que habéis sido? Es que no. Entonces lo que hablamos es como romper un poco el paradigma de ver simplemente una estructura de caballo, unas condiciones que el humano lo hemos hecho. No, porque también es culparlo y es ego también. Mira lo que hemos hecho con el caballo, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y lo seguimos haciendo lo mejor que podemos. ¿No? Quizá desde la culpa, pero sí desde la responsabilidad. Pero, y lo hemos hecho, mira, la palabra es igual. Si yo me miro a nivel clínico, o sea, yo hace 20 años hacía cosas que digo, jolín, ¿cómo podía hacer eso? Por Dios, ¿sabes? Y entonces, y espero que cada día que pase pueda evolucionar más. Sí, es ese crecimiento. Claro, sí, sí. Pero que hay una función que diario, por mi experiencia, y creo que Silvia lo puede corroborar, de función de ayudar a crecer al ser humano en estos momentos en el planeta Tierra, que es brutal, igual que el humano se está ayudando, pero hay una función brutal cuando hay un vínculo. Sí. Vamos. Vamos. No, de verdad que es una pregunta sobre la charla, por favor. Ah, sí, no voy a tener conversación. No, vamos a hacer el debate, ahora nos vamos a la charla, por favor, que si no los demás ponentes no tendrán tiempo para escuchar. Vale. Luego me la preguntas, sí, claro. Entonces tenemos, yo voy lo más rápido posible, lo que decíamos, ya ha salido bastante, ¿vale? ¿Qué tenemos para poder integrar la homeopatía, ¿vale? Pues que tenemos que saber los síntomas mentales, los emocionales y los físicos. Y por eso es lo que estamos hablando ahora. Muy bien, los síntomas físicos los podemos evidenciar fácilmente, pero un síntoma mental y emocional, muchas veces lo que decíamos, no simplemente es agresividad, cosas que vemos incluso en el lenguaje corporal, es integrarnos más con el caballo. Y esto es más lo que hemos venido hablando ahora. ¿Cómo podemos realmente conocer los síntomas mentales y emocionales reales del caballo? Tenemos que empezar ya a actuar de una forma diferente. Tenemos que empezar, dar un paso de evolución con la comunicación, y un paso en la evolución de la comunicación no implica me voy a poner a estudiar para poder... No, señores, quitemos los capas del ego, quitemos los capas del juicio y empecemos a ver que ese ser que tenemos delante es idéntico a nosotros a nivel interno, que tenemos diferentes capacidades de progresión a nivel espiritual, que tenemos diferentes cualidades. Un caballo se guía en la naturaleza y nosotros no podemos. Nosotros podemos crear una obra de arte y el caballo no. Tenemos diferentes formas de manifestación, pero que a nivel vibratorio sutil sí que somos igual, formamos parte de la misma energía, llamarla luz, lo que queráis, llamarlo vibración. Y entonces esto simplemente es lo que hablamos, que puedes sentir un contacto mentalmente, sí, evidentemente, si está ya evidenciado a nivel científico, o sea, a nivel clásico, tú puedes establecer una comunicación o un pensamiento sin una reacción bioquímica porque has tenido algún estímulo externo. Pero ya se ha demostrado el contacto médicamente. Primero, fijaros, ya hace mucho tiempo por Hans Berger, que es el que ideó el electroencefalograma, que precisamente estaba montando a caballo, se cayó, y su hermana, que estaba a 40 kilómetros, sintió que a su hermana le había pasado algo, y a partir de aquí pues ya empezó a investigar y vio que era posible. Y luego también, pues Carles Grau, en la UB, en la Universidad de Barcelona, pues hizo también quiero opinar, pobre. En la Universidad de Barcelona también, a través de lo que se llama una interfaz, ordenador humano, pues también demostró cómo se podía un cerebro comunicarse con otro que estaba pues a muchos kilómetros de distancia. Y aparte también tenemos lo que son las neuronas de espejo, que las neuronas de espejo, ¿sabéis lo que son?
son neuronas que están en nuestro sistema, en nuestro cerebro, y que no diferencian mi realidad de la externa. O sea, si por ejemplo Gemma ahora mueve un pie, mi neurona espejo se activa como si yo estuviese moviendo el pie. O sea, no hay diferencia entre la realidad que es ajena y la propia. Entonces nos hace que todos estemos con un recinto mental donde compartimos la información, que no podamos acceder a ella, pero es que está ahí, no podemos acceder por nuestras limitaciones mentales y por esta asociación a un individuo que nos pensamos que somos esto. Voy lo más rápido que puedo. Y esto está para abajo. O luego tenemos el caso del biólogo británico, de Rupert Sheldrake, que él evidenciaba, hizo un estudio, por ejemplo, es muy divertido sí, es muy bueno. Entonces que simplemente hizo una estudio de que voy a ver, y además con base científica, voy a ver, sabéis que vosotros tenéis un perro y sabéis que, mira, parece que sabe cuando llego a casa, debe haber oído el ascensor, o debe oír las llaves del coche. No, pues él hizo un estudio con una base científica y dijo, mira, voy a quitar todos los parámetros que pueden afectar el ascensor, la hora que sea diferente, voy a hacer que no haya ningún tipo de ruido, voy a cambiar todo para que el caballo no tenga el perro no tenga ningún tipo de indicio de saber cuándo llega a casa el propietario, y vio que los seres con los que llama más vínculo, los perros, en el 90% de los casos sabían cuándo su propietario llegaba a casa, y en cambio los gatos no. ¿Y por qué creéis que los gatos no? Porque no están igual de vinculados. Claro, en cambio, por ejemplo, en Inglaterra, en muchos sitios, cuando tú pides hora para consulta para el gato, no te la dan ya. O sea, te dicen, no, cuando lo cojas lo traes. Porque tú a lo mejor dices, te pides hora y dices, mira, el martes que viene a las 5. Vas a buscar el gato el martes a las 4 y ha desaparecido. Y entonces lo que hace es simplemente, no, tú cuando lo cojas y lo traes, ¿vale? Entonces se han hecho evidencias. ¿Qué es lo que digo? Que desgraciadamente tenemos que ver que hay evidencias para creer que pues, es posible. Luego tenemos también lo que es el campo punto cero, que es una fuente de información infinita. ¿Qué significa? Que se está demostrando que toda la materia está conectada por ondas, o sea, todos estamos conectados por ondas. Nos creemos que nos podemos comunicar con el teléfono móvil a distancias que son ondas y nos pensamos que no me puedo comunicar con ella, que la tengo aquí, con una onda mental, porque le doy más importancia a un aparato físico que a mi propio potencial interno, que ahí es donde el humano somos muy potentes, pero no lo quitamos. Por eso estamos por debajo de los caballos, porque nos pensamos que no lo tenemos. No quiere decir que seamos peores, ni mucho menos, pero es que lo tenemos olvidado y le damos más importancia a algo externo. Además, de este campo es una fuente de información infinita. O sea, los grandes científicos, los grandes pues se conectan a ese campo y bajan la información. Es que es así, tenéis un campo cuántico donde podéis bajar toda la información, porque cada molécula, cada átomo tiene la estructura vibratoria en este campo de información infinita. Y luego también tenemos lo mismo, en nuestro mismo córtex se ha demostrado que las dendritas de las neuronas, que son como los pelitos que salen, son antenas que pueden, con la radio, pues pueden sintonizar un canal u otro. ¿Qué pasa? Que en este caso muchas dendritas, en la mayor parte de humanos, no están sintonizando la capacidad, en este caso, que nos interesa, que es de comunicación. ¿Por qué? Porque tienen como bloqueos mentales. Entonces se ha demostrado que gente que es hipersensitiva, gente con estados alterados de conciencia, que puede realizarlo. ¿Alguna pregunta? Otra cosa importante que, que el cerebro no es el único elemento que está haciendo. Primero es que vosotros creéis que nuestros pensamientos vienen del cerebro y que mantenemos la información en el cerebro. ¿Y dónde está? En la mente. El cerebro simplemente lo que hace es un sistema de recepción que coge la información. Nos pensamos que nuestro cerebro tiene los recuerdos, que en ningún sitio le hemos dado los recuerdos, sino que simplemente es un sitio receptor que coge la información. Y entonces es muy importante que en este tipo de comunicación, sí, es importante la mente, el cerebro, pero es muy importante el corazón, ¿vale? Porque el corazón, ya desde el punto de vista científico, se ha demostrado que se pensaba que es una bomba con células musculares que se encarga simplemente de la distribución de oxígeno, tal, de sustancias vitales. No, se ha visto que el 40% son neuronas, o sea, son neuronas, tiene capacidad de pensar, tiene capacidad emocional, tiene capacidad de producir neurotransmisores, y hay más conexiones de corazón a cerebro que de cerebro a corazón. O sea que el corazón manda al cerebro y no el cerebro manda al corazón. Y es muy importante porque entonces la conexión sí que se produce de corazón. El corazón, ¿sabéis qué? Ya simplemente nosotros a nivel de cuando hacemos un electro es un campo, son ondas electromagnéticas que son impulsos eléctricos. El campo electromagnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro.
O sea, es una pasada y se extiende, o sea, un humano 3, 4, 5 metros en función de su amplitud por fuera de su organismo. Y es lo que nos permite hacer realmente una interconexión y poder tener esta integración de ser a ser. Todo para conocer el remedio homeopático que vamos a dar. Este era el número que se movía. Entonces, cuando hacemos, una vez que sabemos, esto lo hablábamos sobre todo para saber qué síntomas mentales y emocionales tiene el caballo para poder seleccionar el remedio. Tenemos dos, tenemos la materia médica y el repertorio. La materia médica, luego os traigo los libros aquí por si los queréis ver, que la materia médica es, se ponen los remedios y se explican los síntomas que producen, tanto a nivel mental, emocional, cómo se mejora, cómo agravan. Y luego está el repertorio, que al revés, el repertorio te viene por síntomas. Y por ejemplo, un caballo con miedo, pues que para miedo tiene 50 páginas. Miedo que empeora por la noche, por la mañana, si hay agua fría, con las palmas de las manos rojas, todo esto. O sea, hay una modalidad muy grande y por eso es tan difícil muchas veces gastar el remedio homeopático. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo podemos hacer la prescripción del remedio homeopático? En función de un síntoma presente, a lo mejor, oye, pues tengo un caballo que tiene conjuntivitis, pues te doy un remedio para la conjuntivitis. Lo podemos hacer en función de los síntomas mentales, que es muy importante, porque aquí podemos hacer el remedio homeopático de fondo. El remedio homeopático de fondo es seleccionar ese remedio que casa completamente con los síntomas mentales, físicos y emocionales del caballo en este caso. Podemos hacerlo por partes o hacer el remedio homeopático de fondo. Lo podemos hacer en función de todos los síntomas y características, que sería el remedio homeopático de fondo, pero muchas veces cogiendo sobre el componente mental me ayuda al resto del organismo. Y luego por órganos específicos, pues por ejemplo, pues le voy a dar Chelidonium para el hígado, Lycopodium clavatum para el hígado, pues le voy a dar Eufrasia para la conjuntiva. O luego hay empleo de elementos drenantes que me ayudan a detoxificar el organismo, pues en este caso, pues Chelidonium para el hígado, tengo el Petroleum para la piel. O sea, en función de esto podemos actuar en diferentes niveles. Y luego también a nivel preventivo, quizás le quiero dar un remedio pues para prevenir porque el caballo es ansioso, porque tiene resfriado, podemos hacerlo como prevención. Entonces, conclusiones. Ya no me cae luego lo que os he pasado del botiquín homeopático, luego os lo pasamos en PDF o algo, ¿vale? Simplemente lo pongo aquí. Es una base de medicina preventiva y terapéutica importante. No nos olvidemos, sobre todo, los que somos clínicos de la clínica ortodoxa, porque muchas veces no se trata de tener un cólico, le doy Nux vomica, o le doy un Lycopodium, o le doy señor, mirad, aquí es un rato, la deshidratación, no nos olvidemos. Que os ponga aquí los remedios no quiere decir que podemos jugar a ser veterinarios, sino que son cosas específicas y momentáneas y puntuales. Y lo que hemos dicho, no nos olvidemos, estamos en un mundo en el que todo tiene que ser equilibrio. La ciencia unida de la energía, la vibración, lo que queráis llamarlo, la espiritualidad, como queráis llamarlo, pero todo tiene que ir en conjunto, no volvernos en un nivel. Los caballos, libres o como estar en cautividad, el equilibrio depende de cada ser, siempre es el equilibrio, el andar en el camino. Y luego, por eso no nos olvidemos, tenemos categorías complementarias, historia clínica, y una vez diagnosticado el paciente, pues podemos, nosotros a nivel clínico, decidir, oye, pues aplicamos este remedio o no, tenemos que hacer una actuación clínica. Y os he puesto aquí, que eso lo pasaré, pues nada, un remedio para cositas que podéis encontrar, ¿vale? Reacciones alérgicas, ¡ay, un caballo tiene una reacción alérgica!, ¿vale? Pues tenemos apis melífica, urtica, histamina, ¿vale? Tenemos picaduras de insecto, el apis melífica que me baja el componente hematoso, el de un palustre pues que me ayuda a que le piquen menos, ¿vale? Histaminum sí me ha dado pues como una reacción alérgica como consecuencia de la picadura. Luego tenemos contusiones, hay dado un golpe, árnica montana, amamelis. En las diluciones, cuando hacemos tratamiento de urgencia, cuando son componentes físicos utilizamos diluciones bajas, 7, 9 CH, ¿vale? Y mucha dosificación, cada 10 minutos. ¿Vale? Cada 10 minutos hasta que podemos ver mejoría. Luego tenemos cólico diferente, un timpánico, es por acumular, pero aquí ya simplemente tenemos que tener una base clínica para ver si es un cólico timpánico, si es una impactación, ¿vale? Pues un timpánico podemos dar Lycopodium, ¿vale? Si ves que hay diferentes remedios, ¿cómo lo haríamos aquí para saber qué remedio le doy? Se lo pregunta. Claro, sí, así como le preguntas ¿qué remedio quieres? O si no, coges el péndulo y le dirán qué remedio quieres. ¿Vale? Y luego tenemos, en el caso de fiebre, que evidentemente tenemos que ver por qué se produce, pero oye, pues si es un cuadro febril y quiero quitar, no le quiero dar tanto Naine, ¿vale? No le quiero dar tanto Danilón. Oye, pues baja Danilón y puedes dar el aconitum, o belladona o semicularbum. En caso de accesos de sulfur, en hematomas árnica montana y amamelis para mejorar circulación.
Y en general heridas, pues tenemos árnica montana, caléndula y pericum. En colinfección, os lo paso así porque no os voy a explicar todo. Y luego tenemos, si es por ejemplo una herida que es dolorosa, pues le podemos dar en pericum también estafisagria. Luego si tenemos un dolor en general, un cualquier dolor en general, y pericum y árnica montana. Si es con ansiedad, pues una colitis una pericum. ¿Cuál es el caso de la colitis una pericum? Me voy a morir, me estoy muriendo. Es una colitis una pericum, ¿vale? Que tiene un terror de me muero. El arsénico en álbum es, me falta autoestima, ¿dónde están mis compañeros? Esto es arsénico, estoy ansioso, nervioso, pero ¿dónde están mis compañeros? El arsénico no, el arsénico es de compañía. Y luego tenemos el fósforo, que es el superjuguetón. Soy el payaso del grupo, pero soy muy sensible a estímulos. Aquí decidiríamos en función del tipo de calor que tenemos delante. Y luego tenemos, si hay un comportamiento violento, pues introducimos esta fisarca, ese dolor, porque es más esa ira, esa emoción contenida. Y si es un dolor que es muy severo, pues podemos introducir el acolitum napellus. Cuando tengáis cualquier tipo de shock, pues algo típico de un trauma, lo que sea, el acolitum napellus va muy bien porque es como que te ayuda a quitar o a romper ese shock. Y luego en el caso que tengamos un shock traumático, acolitum y árnica, el acolitum sobre todo es por el tema del shock, que algún accidente momentáneo, incluso una caída momentánea me va muy bien. Y en shock mental tenemos acolitum y árnica amara. Cuando tenemos componentes ya mentales, utilizamos diluciones altas, los cientos de H, ¿vale? En componentes físicos, diluciones bajas. Y un E15, árnica, apis, para disminuir todo el componente de lactosa y glutamato.